viendo sobre todo, o haciéndoles una pregunta, ¿no? Y a ver, vamos a ver por aquí. Hay varios tipos de reformas que se van a aplicar. Las reformas de tipo económicas, las reformas económicas van a ser las más importantes. Esas van a ser las principales reformas que se van a aplicar aquí. ¿Ya? Entonces, tomando en cuenta eso, tomando siempre en cuenta esa parte, y les puedo preguntar, ¿qué medidas crees tú, ¿no?, que se aplicaron? ¿Qué reformas crees tú que se aplicaron aquí? En base a lo que ya te había explicado, ¿no? Ujú. Sabiendo cuál es la situación política y económica que tiene España. A ver, nadie. Si el objetivo de España era solucionar su crisis económica, entonces una forma de obtener mayor cantidad de ingresos fue incrementando los impuestos. Así que hablar de impuestos, por ejemplo, es hablar de reformas fiscales. Y esas reformas fiscales son un tipo de reformas económicas. Veamos, por aquí, miren, tenemos las reformas económicas. Y estas se dividen en dos grupos: las reformas fiscales y las reformas de tipo comerciales. En el aspecto fiscal, o sea, lo referente a los impuestos, España, para buscar obtener mayores ingresos, obviamente, tratará de elevar o incrementar, ¿qué cosa? El precio o el monto de dos impuestos, sobre todo comerciales. Por ejemplo, la alcabala y el almojarifazo. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, a qué se cobraba alcabala? A ver, muchachos, ¿a qué se cobraba alcabala? A ver, a ver, a ver. Nada. La alcabala era un impuesto que se grababa. Muy bien, Karina, claro, era un impuesto equivalente al 2% y que se grababa a los productos, ¿sí? Muy bien, Fabricio, a los productos que eran comercializados al interior del virreinato, ¿sí? Al interior del virreinato. Veamos esto de la alcabala. La alcabala era equivalente al 2%, como ustedes me dicen, ¿sí? La alcabala, por ejemplo, se eleva, se duplica al 4% y un tiempo después se incrementa nuevamente al 6%. O sea, imagínate cómo afectó esto a los comerciantes del interior del virreinato del Perú. Ahora, si querías, por ejemplo, vender un mayor número de productos, tenías que pagar más impuestos. Entonces hay que tener siempre eso presente, chicos. Hay que tener siempre esto en cuenta, ¿sí? Ahora, otra de las cosas que también debemos, por ejemplo, tener nosotros siempre presentes es que el almojarifazgo, como lo dice aquí Karina, era un impuesto que se grababa al comercio externo, es decir, a las importaciones y exportaciones. Ese impuesto también se elevó. No llegó a duplicarse, ¿no? Pero sí el incremento fue muy alto. Entonces, si tú querías, por ejemplo, vender un producto, tú eres un español y querías vender productos en América, tenías que pagar un alto suma ahora de impuestos. Claro, recuerden que el almojarifazgo era muy parecido a las aduanas, ¿no? Y quien se encargaba de cobrar este impuesto era efectivamente el Tribunal del Consulado. Entonces, no solamente se elevaron esos dos impuestos comerciales, sino que al interior del virreinato se van a crear aduanas internas para sobre todo controlar el paso o traslado de bienes de un lugar a otro. Es una especie de peajes, para que me entiendas, pero se cobra no a las personas que transitan de un lugar a otro, sino a las mercancías que van a transitar de un lugar a otro. Es decir, si tú, por ejemplo, no sé, quieres vender un producto de Cusco a Puno, en la frontera entre Cusco y Puno, ¿sí?
donde se ubican los caminos, ahí tienes que pagar este impuesto. ¿Entiendes? Ahí vas a pagar este impuesto de las llamadas aduanas internas. ¿Ya? Es importante tener esto presente, por favor, muchachos. Muy, pero muy importante. Ahora, aparte de las aduanas internas, también se va a mejorar el cobro del tributo indígena. ¿Cómo es esto de mejorar? No dice incrementar, dice mejorar. Si antes tenían que pagar tributo indígena únicamente aquellos indígenas que vivían en las reducciones, ¿verdad? Ahora no, ahora España establece que todos los indígenas tienen la obligación de pagar tributo, no importa dónde hayas nacido, tampoco importaba, tampoco importaba dónde vivieses. Si eras, si eras indígena, tenías que pagar tributo indígena. Y si tenías sangre indígena, también tenías que hacerlo. Profe, ¿cómo si tenías sangre indígena? O sea, si eras un mestizo, por ejemplo, tenías que pagar también tributo indígena. Antes el mestizo no pagaba tributo indígena, pero ahora sí. ¿Se dan cuenta? No te vayas a olvidar eso. ¿Se dan cuenta? Importante tener en cuenta eso, muchachos. Muy, pero muy importante. ¿Ya? Muy, pero muy importante. ¿Ya? No te vayas a olvidar de eso. O sea que con esto se va a cobrar también el tributo aquí. También se va a cobrar a los mestizos. Y aquí no va a existir forma de evadir el pago del tributo. Tienes que pagarlo sí o sí, imagínate. ¿Ya? España está mejorando en ese sentido el cobro de este tipo de impuestos. Por otro lado, hay algo muy importante que debemos señalar aquí. Miren, se legalizó los repartos mercantiles. ¿Se acuerdan qué cosa eran los repartos mercantiles, muchachos? A ver, ¿qué cosa eran estos repartos mercantiles? Se han olvidado. Los repartos mercantiles, por ahí Karina dice, claro, eran todos esos productos que obligaban a comprar los corregidores a los indígenas, ¿no? Los obligaban a comprar esos productos. Esos eran efectivamente, esos eran efectivamente los repartos mercantiles, ¿no? En su mayoría eran productos innecesarios para el indígena. Esa era una práctica muy antigua. Los corregidores aplicaban eso desde el siglo XVI y es ahora en el siglo XVIII donde esta medida se termina legalizando, por ejemplo. Imagínate, si antes era ilegal y se practicaba, ahora que se legaliza esto, la práctica de la venta de repartos mercantiles va a ser aún mayor. Veamos eso, es importante tener en cuenta eso. ¿Qué otra cosa, por ejemplo, debemos también nosotros tener presente aquí? Eh, el quinto real, que era un impuesto equivalente al 20% de la producción minera, que iba destinada directamente a la corona española, ese quinto real, chicos, disminuye a la mitad. Ahora se va a llamar como décimo real, porque ahora lo que el dueño, ¿no? O mejor dicho, aquella persona que dentro de sus tierras tenga una mina, para poder tener derecho a explotar esa mina o hacerlo trabajar, tenías que pagar únicamente el 10% del total de riquezas que obtengas en la actividad minera. Antes tú tenías que pagar el 20%, ahora únicamente pagarás la mitad, el 10%. Eso significa que si antes tú te quedabas con los beneficios equivalentes a una especie de 80% de todo lo que producías anualmente en minería, ahora te puedes quedar con un 90%. ¿Esto por qué se hace? Porque este impuesto en vez de elevarse, se reduce. Lo que busca España es, lo que busca España es elevar la producción minera. Una forma de motivar a que la producción minera se eleve
eso obviamente reduciendo la carga de impuestos, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta esto. ¿Ya? Importante tomar en cuenta esto. Y bueno, en aspectos comerciales también se aplicaron algunas otras reformas. Yo te dije que gracias a que los ingleses habían apoyado a la familia Borbón a llegar al trono, los Borbones van a terminar brindándole ciertos beneficios a estos ingleses. Como por ejemplo, los ingleses ganaron, aparte del estrecho de Gibraltar, los ingleses ganaron el llamado navío de asiento. Profe, ¿qué es el navío de asiento? Es el derecho que van a tener ahora los ingleses a poder vender esclavos en América. Antes ese derecho lo tenían los portugueses, pero ahora los ingleses reciben el derecho de asiento. Aparte de esto, chicos, aparte de esto, hay algo que se conoce con el nombre de navío. Navío de permiso. Profe, navío de permiso. Sí, muchachos. El llamado navío de permiso, ¿ya? Para que me entiendas, el llamado navío de permiso eh, era un impuesto, mejor dicho, dentro del navío de permiso se establecía un pequeño impuesto a los ingleses, pero pagarían este impuesto a cambio de tener derecho a poder vender productos en América. Prácticamente con este navío de permiso, como su nombre lo dice, España les da el permiso a los ingleses de poder vender productos en América. Una vez al año, hasta 500 toneladas de productos. Y la venta iba a ser directa. ¿Qué significa esto de venta directa, profesor? Que los ingleses podían salir de su puerto, por ejemplo, no sé, digamos Manchester, salían de ese puerto inglés y podían ir directamente al Callao, o sea, no tenían que pasar un registro previo en España. El único registro que existía era en el Tribunal del Consulado del Callao, y eso fue un problema, porque sabemos muy bien que el Tribunal del Consulado estuvo manejado por criollos, y esos criollos a cambio de una coima van a permitir, ¿qué cosa? El paso de productos de contrabando aquí al Perú. Entonces, importante para España, cuando se da cuenta de que esto ocurre, decide anular el navío de permiso y establecer en reemplazo al navío de permiso algo que se conoció con el nombre de navío de registro. Veamos por aquí. El navío de registro, aquí está, muchachos. El navío de registro dice lo siguiente. Los ingleses van a poder vender productos, en América, pero pasando primero a registrarse en España. A ver, veamos cómo funciona esto. Miren, quiero que vean por favor en el mapa lo que voy a hacer. Miren, quiero que vean en el mapa lo que les voy a mostrar. Miren, los ingleses salen, por ejemplo, de su puerto, tienen que pasar a la casa de contratación, que por cierto, para este tiempo ya no queda en Sevilla. Hay un nuevo puerto que es la sede de la casa de contratación y es Cádiz para este siglo XVIII. Y miren, se registran en la casa de contratación de Cádiz y luego pueden ir a vender productos aquí al Perú. Sabemos que este tipo de ruta comercial es muy larga. Era más fácil para ellos, por ejemplo, poder llegar aquí hasta Cartagena de Indias, luego cruzar a Portobelo y luego llegar al Callao. Esa era la ruta más corta para ellos, ¿no? Y los ingleses van a poder realizar esto, chicos, pero pudiendo y bueno, teniendo la obligación primero de registrarse en Sevilla. Pues. Ahora, aquí ocurre algo importante, chicos. Disculpen, en Cádiz. En la Casa de Contratación de Cádiz, en España, se va a registrar hasta 500 toneladas de producto. Los ingleses van a registrar ahí 500 toneladas de producto. Pero cuando llegan al Callao, llegan el doble, llegan cerca de 1000 toneladas. Profe, 1000 toneladas, sí. Lo que pasa es que en medio del Océano Atlántico, pequeños barquitos ingleses aumentaban la carga de productos, duplicándola fácilmente.
Llegaban al Callao, sobornaban al criollo del Tribunal del Consulado y los criollos dejaban pasar estos productos a América. ¿Estás entendiendo? Importante tener en cuenta eso. No te vayas a olvidar, ¿eh? Eso es muy importante. Y es así, muchachos, es así. Es así como eh, el llamado navío de registro debería ser un éxito, pero terminó siendo un fracaso. Los criollos eran mucho más, o mejor dicho, los criollos en complicidad con los ingleses fueron mucho más hábiles a la hora de desarrollar comercio que España, tomando medidas del cobro de tributos. Entonces, a España no le queda otra que decretar libre comercio, chicos. El año 1778, España termina declarando que en América y en España se deberían aperturar nuevos puertos. ¿Qué significa eso? Que ahora Cádiz no sería el único puerto de España que podría vender productos en América. Se abrieron 13 puertos en España, imagínate, 13 puertos. Y cualquiera de estos puertos tenía el derecho libre de poder comercializar con América, poder vender productos a América. En América también van a aparecer algunos puertos importantes, como por ejemplo, ¿cuál, profesor? Guayaquil o el puerto de Quito, el puerto de Caracas, Buenos Aires, Valparaíso. Callao ya no va a ser el único puerto. ¿Te acuerdas que había algo que se llamaba exclusivismo antes? En el comercio lo hemos visto. Ahora no. Ahora Callao ya no sería el único puerto. Se aperturarían nuevos puertos comerciales. Y eso obviamente benefició a España, pero perjudicó al Callao. ¿Por qué? Porque para los europeos como los españoles es más fácil y es obviamente preferible vender más cerca que más lejos. Y para los españoles, vender más cerca significaba vender ¿dónde? En Cartagena de Indias. O de repente vender en Quito. O vender en Buenos Aires. O vender en Valparaíso. Pero el puerto más alejado de Europa, si se dan cuenta, y España, era el Callao. O sea que el principal puerto, ¿sí?, afectado con este decreto de libre comercio fue el Callao. Por su ubicación geográfica, España no le convenía vender productos aquí. Así que España optaba por elegir el Callao como el último destino. De ser el único destino antes, porque recuerden que existía el exclusivismo, repito, ahora era el último. Entonces, puerto más afectado, Callao. ¿Y qué sector social se fue afectado con más fuerza? Los criollos de este lugar. Ahora, la pregunta, chicos, sería, la pregunta para ustedes sería, ¿ya?, ¿y qué pasó con el monopolio español? ¿Te acuerdas en qué consistía el monopolio? A ver, el monopolio comercial, ¿en qué consistía, chicos? ¿Recuerdan? ¿Nada? España era el único estado que podía vender productos en América. Claro, Karina, muy bien, era el único estado. Ese monopolio se eliminó totalmente. Profe, muy bien, Andrés. José Andrés, muy bien. Profe, ¿por qué? Porque con el libre comercio, tiempo después, se va a permitir que otros estados, como por ejemplo Inglaterra, quien hemos mencionado, también puedan vender productos en América. Entonces, con eso queda totalmente, se puede decir, totalmente eliminado el monopolio comercial que España había establecido. Ahora, también hay otro tipo de reformas, las reformas político-administrativas aquí en América. Recordarán ustedes que este mapa que les estoy presentando es algo novedoso. El mapa del virreinato del Perú que nosotros vimos en el siglo XVI era un mapa distinto. ¿Se acuerdan que incluso había un tratado en ese mapa que les mostré? Hay un tratado así, llamado Tratado de Tordesillas, que dividía los dominios de Brasil o Portugal, ¿no? Brasil, y los dominios de España. Yo te decía que desde Panamá hasta Chile, todo eso se llamaba Virreinato del Perú, desde Panamá hasta Chile. Pero eso era en el siglo XVI, siglo XVII.
Veamos qué pasa en el siglo XVIII con las reformas borbónicas. Miren el nuevo mapa. ¿Qué es lo que ha ocurrido, chicos? ¿Qué es lo que ha cambiado? España se dio cuenta que era muy amplio el territorio del virreinato del Perú para que fuera administrado por un solo virrey, por una sola persona. Así que decidió, miren lo que España va a decidir, ¿eh? España decide dividir el virreinato del Perú, creando así dos virreinatos más, Nueva Granada y Virreinato del Río de la Plata, uno al norte y otro al sur, separando Puno para, bueno, no para siempre, porque Puno volverá a incorporarse al Perú después, pero Puno un tiempo, chicos, un tiempo, este territorio de Puno formó parte del Virreinato del Río de la Plata. Miren lo que creó en el caso de Chile. Lo que hoy llamamos Chile se convirtió en esos años en la Capitanía General de Santiago de Chile. Y miren el territorio de Venezuela, que para el siglo XVI Venezuela era una gobernación que formaba parte del virreinato que está aquí en el norte, el virreinato de México, pero ahora no, ahora Venezuela se independiza y se convierte en una capitanía general también. ¿Se dan cuenta todos esos cambios que ha habido? El virreinato del Perú, que era desde Panamá hasta Chile, se reduce, se divide. El virreinato del Perú se hace más pequeño y se crean en los demás espacios, crean nuevos virreinatos como Nueva Granada, Río de la Plata, uno en el norte, otro en el sur, Capitanía General de Caracas o Venezuela y Capitanía General de Santiago, Chile. La pregunta es, ¿para qué se hace eso? Para mejorar la administración de sus colonias. Ahora, en estos virreinatos que se están creando, chicos, van a gobernar obviamente virreyes, pero ¿quiénes gobernarán en las capitanías generales? A ver, os hago una pregunta. ¿Quién gobierna en una capitanía general? A ver, a ver, a ver. ¿Quién gobierna en una capitanía general? Si en un virreinato gobierna un virrey, en una capitanía general, ¿quién gobierna? Obviamente que es un capitán general, pues. Y ese capitán general, ¿a qué te suena? ¿Un cargo religioso? ¿Un cargo político? ¿Un cargo militar? ¿No? ¿Qué tipo de cargo? ¿Un cargo comercial? ¿Qué cargo? ¿A qué suena eso? Muy bien, Fabricio. Claro. Muy bien, Karina. Ujú, ujú. Muy bien, Andrea. Claro, es un cargo militar, pues. Entonces, si te pregunto yo en el examen, con las reformas borbónicas, ¿qué zonas militares o qué zonas militarizadas estableció España en Sudamérica? Tu respuesta tiene que ser la Capitanía General de Venezuela y la Capitanía General de Chile. Son zonas militares. Profe, ¿para qué pone bases militares ahí España? Para evitar el asalto de quiénes? De piratas y corsarios. Los piratas y corsarios que inicialmente asolaban aquí en el Caribe, ¿no? También un tiempo llegaron aquí a la zona del Callao. Así que para evitar el asalto de piratas y corsarios en el Océano Atlántico, estaba la Capitanía General de Venezuela en el norte. Y en el sur, para evitar los asaltos en el sur, estaba, y en el Océano Pacífico estaba sobre todo la Capitanía General de Chile. Uno en el Océano Atlántico, otro en el Océano Pacífico, uno en el norte, otro en el sur. España es un genio. Los Borbones están creando todas estas cosas para mejorar la economía y la administración de sus colonias. Pero quiero que te des cuenta de lo siguiente. Mira el Tratado de Tordesillas y ahora mira la nueva frontera que existe en el siglo XVIII entre los dominios de Portugal y los dominios de España en Sudamérica. ¿Qué ha pasado, profe? ¿Qué ha pasado? Que el territorio de Portugal en Sudamérica, o sea, Brasil, ¿qué ha pasado? Se ha expandido. Brasil ha adquirido más territorios. Profe, ¿por qué? España, chicos, España no le importaba tanto la selva. Los brasileños fueron poquito a poquito internándose en la selva durante esos 200 años, hasta el siglo XVI, hasta el siglo XVIII. Miren, invadieron la selva, que era un territorio no conocido, no explorado en gran cantidad por los españoles, recordemos eso,
Pero también, pero también España se dio cuenta de algo. Miren, esta zona que estoy pintando aquí, mejor voy a poner el láser aquí. Miren, esta zona se llamaba Sacramento. Y ese territorio le pertenecía a Portugal, profe, ya, ¿y eso qué tiene que ver? España se va a dar cuenta que por aquel territorio llamado Sacramento en Portugal, los ingleses y otros estados más de Europa llevaban productos y los vendían aquí. Pero ¿qué tiene que ver? Ese es un territorio de Portugal. Al final están vendiendo mercancías en zona portuguesa. No, 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 no. Desembarcaban los productos por Sacramento, territorio de Portugal, pero luego esos productos terminaban siendo vendidos ¿dónde? En territorios de España, en Sudamérica. O sea que estaban metiendo contrabando a América del Sur por esta zona llamada Sacramento. España le dice, le reclama a Portugal, le dice, mira Portugal, yo sé que tus colonos brasileños han invadido la selva de mi estado. A mí no me interesa tanto la selva, así que te cambio toda la selva, toda esta selva, te la termino cambiando por esta zona, Sacramento. ¿Me entiendes? Te la cambio por Sacramento. Y Portugal dijo, ya pues, sale y vale. Y cambiaron así los dominios. Así España evitó el ingreso de más contrabando por Sacramento, pero perdió un montón de selva. Ese tratado que se va a establecer, ese nuevo tratado limítrofe, se llamó Tratado de San Ildefonso, no te olvides. Ese tratado, para dividir los dominios de España y Portugal aquí, ¿sí? Para reemplazar el Tratado de Tordesillas, se estableció el Tratado de San Ildefonso, no te olvides, acuerdo importante. Aquí está el tratado San Ildefonso, no te olvides. Ahora, por otro lado, muchachos, por otro lado, quiero que veas este otro mapa que te traigo por aquí. Es el nuevo mapa del Virreinato del Perú. Este es el mapa del Virreinato del Perú, pero del siglo XVIII. ¿Se acuerdan que vimos un mapa de Sudamérica donde el Virreinato se había hecho más pequeño? Aquí está. Y quiero que observes, miren, dice Trujillo, Tarma, Lima, Huancavelica, Huamanga, Cusco, Puno, Arequipa. ¿Qué es eso? Son intendencias, chicos. Antes el virreinato se encontraba dividido en provincias llamadas corregimientos. Esos corregimientos, ¿sí? Estaban a cargo de un corregidor. Esos corregimientos, chicos, serían ahora con las reformas borbónicas eliminados. Profe, ¿por qué? Debido a los grandes abusos que cometían estos corregidores con la población indígena, en el siglo XVIII comenzaron a incrementarse las protestas, las rebeliones indígenas, y una de las más importantes rebeliones fue la de Tupac Amaru II. Cuando termina la rebelión de Tupac Amaru II, debido a la intensidad que tuvo, se decide eliminar los corregimientos y crear estas intendencias. ¿Me entiendes? Ahí están, son 8 en total. Puno un tiempo formó parte del Río de la Plata, luego fue agregada nuevamente al Virreinato del Perú. Esas son las reformas de tipo político territorial. Ahora quiero que veamos las reformas educativas o también llamadas reformas ideológicas. Esta imagen representa una sublevación en España, chicos. Esa sublevación se llama el motín de Esquilache. Es una revuelta ocurrida en Madrid en contra del marqués de Esquilache, que era el principal ministro del rey Carlos III. Profe, ¿y qué tiene que ver eso con lo que ha ocurrido aquí en América? Lo que pasa es que quienes promovieron esta revuelta o este motín de Esquilache en contra de este ministro de Carlos III fue o fueron los jesuitas. Los jesuitas, profe, recuerden que a ellos también se les llama la Compañía de Jesús, una orden que llegó al Perú y se enriqueció bastante, controlaron muchos colegios mayores, eso lo sabemos. El rey Carlos III después de eso decide tomar la medida de expulsar a los jesuitas de España y también expulsarlos de sus colonias americanas. Es por eso que Carlos III le va a pedir a este hombre que aparece en la imagen, el virrey Amat Yunet, el que tuvo romance con la Perricholi, no sé si ustedes han escuchado de ella, Micaela Villegas, la Perricholi, una mujer llamada así, ¿no? Su nombre en verdad era Micaela Villegas.
era una mujer del pueblo, ¿no? Una mestiza, pero entró en amoríos, en romances, ¿no? Con el virrey, eso fue bastante escandaloso para la época. Y bueno, el virrey Amate Yunet es quien tomaría la decisión de expulsar a los jesuitas. ¿Por qué se expulsó al jesuita o a los jesuitas? Por su alto poder económico, ¿sí? Por su alto poder, sobre todo, o su prestigio en la enseñanza. Recuerden que los jesuitas eran maestros de criollos y de chapetones, pero sobre todo por su pensamiento, chicos. Este pensamiento llamado regalista es el que va a hacer que los jesuitas sean expulsados. Pero ¿en qué consiste el regalismo? El regalismo significa que el rey es la autoridad suprema. No hay poder del rey que sea superior, o mejor dicho, no hay otro poder que sea superior a la del rey. Pero los jesuitas pensaban de esta forma, antirregalistas. Para ellos el Papa era la mayor autoridad aquí en la tierra. Ese tipo de pensamiento se llama, por ejemplo, antirrealista. A Carlos III no le gustaba eso, más el motín de Esquilache, mejor los votos. Y los expulsaron de España y luego los expulsaron de América. El problema es que cuando se van los jesuitas, ¿qué institución se iba a encargar de reemplazar, por ejemplo, el papel educativo que ellos tenían? Y ahí es donde se termina creando el Real Convictorio de San Carlos, un centro de enseñanzas para formar sobre todo abogados y que fue el reemplazo de todos los colegios jesuitas que existían antes aquí. Por otro lado, también España quería controlar todas las haciendas, propiedades que tenían los jesuitas después de expulsarlos, así que creó el Tribunal o Junta de Temporalidades, una institución que se encargaría de subastar los cuadros, pinturas, objetos de menor valor, pero también se encargaría de administrar haciendas, casas, ¿no? Que los jesuitas habían dejado en América. Y es así, chicos, como todo lo que hemos visto, vienen a ser las reformas borbónicas. Son una serie de medidas que beneficiaron mucho a España, pero a costa de una mayor explotación de indígenas, a costa de perjudicar a los criollos aquí. Bueno, ¿no? Todo cambio para bien, o al menos para España, obviamente generó perjuicio para otros aquí. Las consecuencias que traen las reformas borbónicas van a ser varias rebeliones en el siglo XVIII, pero esas rebeliones, sobre todo indígenas, las vamos a tener nosotros que ver la siguiente clase, no hoy día, ¿no? Hoy día terminamos solamente esto. ¿Mm? Y bueno, vamos a proceder, chicos, a trabajar con el temático, ¿sí? A ver, a ver. Vamos a ver por aquí. A ver, a ver. Van a tener 15 minutos, chicos, para poder dar el temático. Ya. A ver, un ratito todavía no acceda. Ya pueden iniciar, muchachos. Saben, pongan primero sus apellidos paternos, maternos, después. Ujú. Obviamente que sí, con Dori, claro, ya la tutora les debe haber compartido, o les va a compartir seguro, ¿no? Aquí en unos días, tal vez en unas horas, la nueva planificación de estudios. Claro que va a haber examen. Profesor, no se puede poner apellido y nombre. No aparecen para poner. A ver, sí, en serio. A ver, salgan un ratito, chicos, de ahí, vuelvan a salir. A ver. No aparece, pero sí. Nada, profe. A ver, a Ya ver, a ver. aparece la opción para marcar apellidos y nombres, pero no Ah, para ya, poner. ya, 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 muy bien. Vuelvan a salir, salgan por favor, retírense y vuelvan a ingresar al link. Ya está solucionado. Retírense, retírense. Si se quedan ahí no va a modificar. Salgan y vuelvan a ingresar, chicos.